Me llamo Hannah Cole. Tengo 25 años, soy creadora de contenido digital y vivo en Grand Rapids, Michigan. El verano pasado, después de un viaje de una semana a Hawái, regresé a casa esperando desplomarme en mi propia cama. Pero en el momento en que entré, me quedé helada. La puerta de mi habitación ahora tenía una cerradura completamente nueva. Colgado en ella había un letrero de neón brillante, estudio de transmisión en vivo. Mis pertenencias estaban todas amontonadas en un cobertizo polvoriento en la parte de atrás. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su café. Simplemente señaló hacia el cobertizo y dijo, «Quédate ahí o lárgate de esta casa». Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, mirando la vida que creía que era mía, completamente desaparecida. Así que hice las maletas y me fui. Un año después, mi teléfono se iluminó con 60 llamadas perdidas de mi mamá y un breve mensaje de texto. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Por qué me llamaban? Quédense y les contaré todo. 2 semanas antes de que todo se desmoronara, yo estaba en la cresta de la ola. Mi último proyecto como creadora de contenido digital acababa de terminar y había conseguido un contrato por valor de $30,000. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, tal vez incluso darme un capricho y regalarles algo especial a mis padres. Siempre había soñado con llevarlos a Hawái, solo nosotros 3, para compensar los años en los que había estado demasiado ocupada para pasar tiempo con ellos. Así que, una noche, los senté en nuestra mesa del comedor en Grand Rapids, Michigan, y les presenté el plan. Voy a reservar un viaje a Hawái, dije, sonriendo a mi mamá y a mi papá. Solo nosotros. Vuelos, hotel, todo cubierto. ¿Qué dicen? Mi mamá, Brenda, se iluminó, con los ojos muy abiertos por la emoción. Mi papá, Robert, asintió, con una rara sonrisa que rompía con su habitual rostro severo. Se sintió bien, como si finalmente estuviéramos conectando de nuevo. Pero entonces, la sonrisa de mamá vaciló y miró a papá. Sería genial si tu hermano pudiera venir con nosotros, dijo, con voz suave pero firme. Se me revolvió el estómago. Mi hermano Sane tenía 28 años, un transmisor en vivo que pasaba sus días gritándole a un micrófono para miles de seguidores. No es que estuviera pasando apuros, pero siempre estaba pidiendo dinero prestado. Y todavía me debía $8,000. Su esposa, Denise, no era mejor. Siempre lo presionaba para que buscara patrocinios más grandes mientras acumulaba deudas en las tarjetas de crédito. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Mamá, solo cubro lo tuyo y lo de papá. Sane puede pagarse lo suyo. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de papá desapareció y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Eso es injusto, dijo, con un tono cortante. Tu hermano está trabajando duro para construir su carrera. ¿Tú tienes el dinero, Hannah? ¿Por qué no puedes ayudarlo? Lo miré fijamente, con el pecho oprimido. ¿Ayudarlo? Llevaba años ayudando, pagando sus facturas de internet, contribuyendo con la compra, incluso pagando el nuevo equipo de transmisión de Sane cuando juró que me lo devolvería. Papá, me debe $8,000, dije, levantando la voz. No soy un banco. Mamá intervino, jugueteando con las manos. Hannah, la familia se apoya mutuamente. Sane está tratando de triunfar. ¿Sabes lo difícil que es? No podía creerlo. Actuaban como si yo fuera la egoísta, como si mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, fuera solo una alcancía familiar para los sueños de Sane. Denise, que había estado sentada en silencio, finalmente habló. Te está yendo bien, Hannah, dijo, con un tono meloso pero mordaz. Un viaje para todos nosotros sería un bonito gesto. ¿Un gesto? Apreté los puños debajo de la mesa. Sane simplemente estaba ahí, mirando su teléfono, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Fue entonces cuando me di cuenta, mis padres no solo me estaban pidiendo que pagara por él. Lo esperaban, como si fuera mi trabajo sostener la vida de Sane mientras ellos lo animaban. Sane tiene 28 años, dije, mirándolo directamente. Si quiere ir, puede resolverlo por sí mismo. Sane finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona. Tranquila, Hannah. Es solo un viaje.
No le des tanta importancia. ¿Tanta importancia? Quería gritar. En cambio, empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Es muy importante cuando soy la única que paga por todo, espeté. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos temblaran. Basta, dijo. Si vas a ser tan tacaña, tal vez no deberías planear viajes familiares en absoluto. ¿Tacaña? La palabra me hirió profundamente, como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Miré a mamá, esperando que dijera algo, cualquier cosa para apoyarme. Pero ella solo se quedó mirando sus manos, en silencio. Esa noche, reservé el viaje a Hawái para mí y mis dos mejores amigos, Corey Blake y Vance Ross. Mis padres podían venir si se pagaban lo suyo. Pero Sane y Denise, de ninguna manera. Mientras hacía clic en confirmar en los boletos, sentí una mezcla de alivio e ira. Pensé que eso era lo peor. Pero cuando regresé de ese viaje, descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia para poner a Sane primero. Me bajé del avión de Hawái, agotada, pero lista para desplomarme en mi propia cama. El taxi me dejó en nuestra casa en Grand Rapids, Michigan, y arrastré mi maleta por el camino de entrada. Algo se sentía raro de inmediato. El sedán destartalado de Sane estaba estacionado junto a la brillante camioneta de Denise, ocupando el espacio donde usualmente estaba mi auto. No le di importancia, pensando que solo estaban de visita. Pero cuando abrí la puerta principal, se me hundió el estómago. La sala de estar estaba en silencio, ni rastro de mi mamá o mi papá. Me dirigí por el pasillo hacia mi habitación, lista para dejar mis maletas y descansar. Pero cuando llegué a mi puerta, me quedé helada. Una nueva y brillante cerradura relucía donde antes estaba mi viejo pomo. Encima, un letrero de neón de mal gusto parpadeaba en azul brillante, estudio de transmisión en vivo de Sane. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté abrir la manija, estaba cerrada a cal y canto. Mi habitación, mi espacio, había desaparecido. Fui furiosa al patio trasero, donde el cobertizo se encontraba bajo una lona caída. Dentro, mis cosas estaban apiladas en un rincón. Libros, ropa, mi vieja computadora portátil, todo tirado como si fuera basura. Mi chaqueta favorita estaba arrugada debajo de una caja de cables de transmisión viejos de Sane. Me temblaban las manos mientras estaba allí, mirando el desastre. Esto no era solo por una habitación. Era como si toda mi vida hubiera sido apartada para hacer espacio al ego de Sane. Regresé adentro y encontré a Denise en la cocina, bebiendo café como si nada. Denise, ¿qué está pasando?, pregunté, con voz cortante. Ella levantó la vista, apenas sorprendida, y dejó su taza. Oh, Hannah, has vuelto, dijo, con un tono demasiado casual. Sane necesitaba una instalación profesional para sus transmisiones. Ya sabes lo importante que es su carrera. Tu habitación era el único espacio lo suficientemente grande. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. Mi habitación, dije, levantando la voz. Moviste mis cosas al cobertizo sin preguntarme. Denise se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Pensamos que no te importaría. Apenas estás aquí de todos modos con todos tus viajes de trabajo. Apenas aquí. Había vivido en esa casa toda mi vida, pagando facturas, manteniendo las cosas en orden mientras Sane perseguía su fama como transmisor en vivo. ¿Dónde está Sane?, exigí. Denise señaló hacia el pasillo. Volví furiosa a su habitación y golpeé la puerta. No hubo respuesta. Podía oír el leve zumbido de su equipo de transmisión adentro, micrófonos, luces, todo el montaje. Había convertido mi espacio en su escenario personal, y a nadie se le ocurrió decírmelo. Fui a buscar a mi mamá, esperando que me explicara esta locura. La encontré en el lavadero, doblando toallas como si fuera un día cualquiera. Mamá, ¿por qué mi habitación es ahora el estudio de Sane?, pregunté, apenas conteniéndome. Ella hizo una pausa, evitando mi mirada. Hannah, la carrera de Sane está despegando, dijo en voz baja. Necesitaba un espacio adecuado para cumplir con sus patrocinadores. Pensamos que lo entenderías. ¿Entenderlo? Me daba vueltas la cabeza.
Me habían quitado mi habitación, mi privacidad, y habían tirado mis cosas en un cobertizo. Todo por la supuesta carrera de Sane. Lo intenté una última vez. Ni siquiera me preguntaste, dije, con la voz quebrada. Mamá solo suspiró, como si estuviera exagerando. Es solo una habitación, Hannah. La familia hace sacrificios. ¿Sacrificios? Llevaba años sacrificándome. Dinero, tiempo, energía, mientras Sane se aprovechaba de su apoyo. Denise entró, escuchando el final de nuestra conversación. Sane tiene un gran acuerdo en camino, dijo, cruzando los brazos. Esta instalación podría ser su éxito o su fracaso. ¿A ti te va bien, Hannah? ¿Por qué armar tanto alboroto? Me quedé en la cocina, con el pulso acelerado, decidida a obtener respuestas. La punzada de ver mi habitación convertida en el estudio de transmisión en vivo de Sane ya era bastante mala, pero la forma en que Denise lo minimizó, como si yo estuviera exagerando, me llevó al límite. Necesitaba saber por qué mi familia pensaba que esto estaba bien. Encontré a mi papá, Robert, en la sala de estar, hojeando un periódico como si nada hubiera pasado. Papá, tenemos que hablar, dije, con la voz firme a pesar de la ira que bullía dentro de mí. Él bajó el periódico, entrecerrando los ojos. ¿De qué se trata, Hannah?, preguntó, como si no lo supiera ya. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Por qué mi habitación es el estudio de Sane? ¿Por qué mis cosas están en el cobertizo? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y directas. Antes de que papá pudiera responder, mi mamá, Brenda, entró con el rostro tenso. Hannah, cálmate, dijo, con una voz suave pero condescendiente. Cálmate. Toda mi vida había sido trastocada y ella quería que me quedara callada. La ignoré y me volví hacia papá. Ni siquiera me preguntaste, dije, apretando el puño. Simplemente decidiste que mi habitación ahora le pertenece a Sane. Papá se reclinó en su silla, cruzando los brazos. La carrera de tu hermano es importante, dijo, con un tono frío. Tiene patrocinadores que cuentan con él. ¿Tú tienes tu trabajo, Hannah? No necesitas esa habitación tanto como él. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi trabajo, mi dinero, mis contribuciones a esta casa, nada de eso importaba porque los sueños de transmisión de Sane tenían prioridad. La carrera de Sane, espeté. He estado pagando las facturas aquí durante años. ¿Y qué hay de mí? Mamá se acercó, con las manos levantadas como si intentara mediar. Hannah, somos una familia, dijo. Tomamos decisiones en beneficio de todos. Sane está a punto de lograr un gran avance. ¿Un gran avance? Había oído esa excusa 100 veces, y siempre terminaba con Sane desperdiciando sus oportunidades. Denise apareció en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en el rostro. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo. Sane está bajo presión. Este estudio es un punto de inflexión para él. Me volví hacia ella, con la voz temblorosa. ¿Y qué hay de mí, Denise? ¿Dónde se supone que duerma? Ella se encogió de hombros, como si no fuera su problema. El cobertizo está bien. Es solo temporal. ¿Temporal? Mis ojos se dirigieron a papá, esperando que dijera algo, cualquier cosa que demostrara que le importaba. En cambio, se levantó, con el rostro endurecido. Tienes dos opciones, Hannah, dijo. Quédate en el cobertizo o lárgate de la casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi propio padre eligiendo a Sane por encima de mí, reduciendo mi vida a un rincón polvoriento del patio trasero. Miré a mamá, esperando un destello de apoyo. Ella solo miró al suelo, en silencio. Sane ni siquiera estaba allí, probablemente transmitiendo, ajeno al caos que había causado. Sentí el peso de años de ser dejada de lado, siempre en segundo lugar frente a las necesidades de Sane. ¿Hablas en serio?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Papá no se inmutó. Ese es el trato, dijo. Algo se rompió dentro de mí. No iba a rogar por un lugar en mi propia casa. Bien, dije, con la voz firme ahora. He terminado. Me di la vuelta y salí de la sala de estar,
con el corazón latiendo con fuerza, pero la mente clara. Ellos habían tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. Me dirigí al cobertizo para agarrar lo que podía llevar. Adentro, el aire estaba viciado y mis pertenencias eran un montón caótico. Libros doblados, ropa enredada, mis viejos cuadernos de bocetos enterrados bajo la basura desechada de Sane. Agarré una bolsa de lona y comencé a empacar, mis manos moviéndose más rápido que mis pensamientos. Mientras metía mi computadora portátil y algunas camisetas en la bolsa, recuerdos que había intentado enterrar volvieron a aflorar. Sane siempre había sido el niño de oro. Cuando éramos niños, él recibía los regalos de cumpleaños más grandes, una bicicleta brillante, mientras que yo recibía una patineta de segunda mano. En la secundaria, mamá y papá pagaron sus clases privadas de fútbol, pero mis clases de arte eran demasiado caras, decían. Incluso cuando empecé a trabajar, mi dinero se destinaba a las facturas familiares, mientras que el de Sane se destinaba a sus sueños de transmisión. Cerré la cremallera de la bolsa, con el pecho oprimido por el resentimiento. Pensé en la vez que Sane me pidió prestados mis ahorros para una nueva consola de videojuegos, prometiendo devolvérmelos. Nunca lo hizo. Sin embargo, mamá siempre lo defendía, diciendo que estaba encontrando su camino. Papá asentía, orgulloso de la supuesta ambición de Sane. Yo era la confiable, la que mantenía la casa en funcionamiento, pero nunca fue suficiente. Habían elegido a Sane por encima de mí una y otra vez, y ahora me habían quitado mi habitación para demostrarlo. Arrastré la bolsa fuera del cobertizo y me dirigí a mi auto. La casa estaba en silencio. Nadie vino a detenerme. Nadie siquiera se asomó para ver si estaba bien. Tiré la bolsa en el asiento trasero, con la mente a toda velocidad. No podía quedarme aquí, no después de que dejaran claro que yo era desechable. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Corey, mi mejor amigo desde la secundaria. «¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?», escribí, con los dedos temblorosos. Su respuesta fue instantánea. «Ven para acá. La puerta está abierta». Conduciendo por Grand Rapids, sentí una extraña mezcla de ira y alivio. Las calles eran familiares, pero la vida que había conocido se estaba desvaneciendo. El apartamento de Corey era un espacio pequeño y desordenado en el lado este. Nada lujoso, pero se sentía más seguro que mi propia casa. Cuando entré, estaba tumbado en el sofá, con una caja de pizza abierta frente a él. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose, con la voz llena de preocupación. Dejé caer mi bolsa y me hundí en el sofá, negando con la cabeza. «Le dieron mi habitación a Sane», dije, en voz baja. Papá me dijo que me quedara en el cobertizo o me fuera. Los ojos de Corey se abrieron de par en par, pero no interrumpió. Le conté todo. Como Denise actuó como si no fuera gran cosa. Como mamá se quedó callada. Como papá trazó una línea que no podía cruzar. Hablarlo lo hizo real, y la traición dolió más de lo que esperaba. Corey se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. «Eso es terrible, Hannah», dijo. «No te mereces eso». Sus palabras fueron simples, pero me llegaron hondo. Por primera vez en ese día, me sentí vista. No tuve que explicar por qué estaba herida ni justificar mi ira. Corey lo entendió. Me ofreció su habitación de invitados, solo un espacio diminuto con un colchón de aire, pero era más de lo que mi familia me había dado. Mientras yacía en ese colchón de aire esa noche, mirando al techo, me di cuenta de algo. Irme no era solo escapar del cobertizo o del estudio de Sane. Se trataba de liberarme de años de ser ignorada, de cargar con una familia que no me valoraba. No estaba huyendo. Me estaba eligiendo a mí misma. Por una vez, había puesto mis necesidades primero, sin importar cuánto doliera. A la mañana siguiente, me desperté en el colchón de aire en el apartamento de Corey. El peso del día anterior todavía me oprimía. Quedarme en casa de Corey me dio la oportunidad de tomar aliento, pero sabía que era solo temporal. Necesitaba mi propio espacio, mi propio futuro. Corey fue un salvavidas desde el principio. Durante el desayuno, con restos de pizza y café, no me presionó para hablar sobre la pelea con mi familia. En cambio, pasó directamente a la acción. «Necesitas un lugar», dijo, sacando su computadora portátil. «Vamos a encontrarte algo sólido».
Asentí, agradecida por su enfoque práctico. Esa misma mañana, llamó a Vance, mi otro mejor amigo, que conocía el mercado de alquiler de Grand Rapids mejor que nadie. Al mediodía, los tres estábamos revisando listados, seleccionando opciones que se ajustaban a mi presupuesto. Encontramos un apartamento de una habitación en el centro, un lugar acogedor con grandes ventanas y un alquiler de $1,200 al mes. No era lujoso, pero era mío. Vance me llevó a la oficina de arrendamiento al día siguiente, haciendo bromas para mantenerme animada. Este lugar es mejor que un cobertizo, dijo, sonriendo mientras firmábamos el contrato. Me reí por primera vez en días, sintiendo una chispa de esperanza. La mudanza tomó un fin de semana. Corey acarreó cajas, Vance configuró mi wifi y yo desempaqué las pocas cosas que había rescatado del cobertizo. Cada paso se sentía como reclamar una parte de mí misma. Con un lugar al que llamar mío, me sumergí en el trabajo. Como creadora de contenido digital, siempre había compaginado proyectos, pero vivir con mi familia había sido una distracción constante. Las transmisiones nocturnas de Sane, las interminables excusas de mamá para él, las exigencias de papá para que ayudara con las facturas. Ahora, en mi tranquilo apartamento, podía concentrarme. Propuse nuevas ideas a los clientes, colaboré con marcas con las que solo había soñado trabajar antes y comencé un proyecto paralelo, una serie de vídeos sobre cómo seguir tu propio camino. La libertad era embriagadora. En un mes, mis ingresos se duplicaron. Un cliente me ofreció un contrato a largo plazo por valor de $50,000, suficiente para cubrir el alquiler y ahorrar para el futuro. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Corey y Vance fueron mis mayores animadores, pasaban con comida para llevar para celebrar cada hito. Lo estás bordando, dijo Corey una noche, levantando una copa de vino barato. Vance intervino, te dije que no necesitabas esa casa. Su apoyo me recordó cómo era una familia de verdad. Gente que te levanta, no que te aparta. Construí una rutina que funcionaba. Las mañanas eran para editar vídeos, las tardes para llamadas con clientes y las noches para idear nuevo contenido. Me uní a un espacio de trabajo compartido local, conectando con otros creadores que compartían consejos e ideas. Mis vídeos comenzaron a ganar popularidad, con miles de vistas llegando. Los fans dejaban comentarios sobre cómo mi historia los inspiraba a tomar riesgos. Se sentía bien saber que mi trabajo importaba, que estaba construyendo algo real sin la sombra de mi familia sobre mí. Hubo momentos en que la duda se apoderó de mí. Tarde en la noche, me preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haberme quedado y luchado por mi lugar. Pero luego recordaba el cobertizo, la forma en que mi papá me descartó, como Sane ni siquiera se disculpó. Había tomado la decisión correcta. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas ni mensajes de texto de mamá, papá, Sane o Denise. Ese silencio fue a la vez doloroso y liberador. Confirmó que no les importaba lo suficiente como para contactarme, pero también significaba que era libre para seguir adelante. Al final de ese primer mes, había ahorrado lo suficiente para comprar muebles nuevos, un escritorio, una cama adecuada, cosas que hacían que mi apartamento se sintiera como un hogar. No era rica, pero era estable. Y eso era más de lo que había tenido viviendo con mi familia. Corey y Vance me mantuvieron con los pies en la tierra, siempre listos con una risa o un baño de realidad cuando lo necesitaba. No solo me ayudaron a encontrar un lugar, me ayudaron a encontrarme a mí misma. Mi nueva vida apenas comenzaba. Casi un año después de mudarme, mi teléfono se iluminó con una notificación que me dejó helada. Era un mensaje de texto de Denise, el primer contacto de alguien de mi familia desde que me fui. Hannah, tenemos que hablar. Es urgente, decía. Se me revolvió el estómago, pero lo ignoré, concentrándome en una propuesta para un cliente que estaba preparando. Luego llegó otro mensaje de texto, y otro. Al final del día, mi teléfono mostraba 60 llamadas perdidas de mi mamá, Brenda, y un mensaje de voz que sonaba desesperado. Algo grande había sucedido. Llamé a Corey, que había sido mi roca durante todo este tiempo. No te lo vas a creer, le dije, explicándole los mensajes. Sugirió que nos viéramos en una cafetería para resolverlo. Cuando llegué, Vance también estaba allí, listo para dar su opinión. Puse el mensaje de voz en altavoz.
La voz de mamá era temblorosa, casi irreconocible. Hannah, por favor, devuélveme la llamada. Estamos en problemas. ¿Sane te necesita? ¿Sane te necesita? Esas palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo, me contactaban de nuevo por Sane. Llamé a mamá, preparándome para lo peor. Contestó al primer timbre, con la voz frenética. Hannah, gracias a Dios, dijo. Sane está en un lío muy gordo. Perdió su gran acuerdo de patrocinio. Me quedé en silencio, esperando el resto. Continuó explicando cómo Sane había estado apostando en línea, perdiendo miles de dólares que no tenía. Sus patrocinadores se enteraron, lo dejaron, y ahora tenía una deuda tan masiva que estaba aplastando a la familia. Tuvimos que vender la casa, dijo, con la voz quebrada. Agarré el teléfono, con la mente a toda velocidad. La casa, mi hogar de la infancia, en el que había invertido mi dinero, había desaparecido por la imprudencia de Sane. Sentí una punzada de pérdida, pero no sorpresa. Así era Sane, buscando ganancias rápidas, sin pensar nunca en las consecuencias. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con un tono plano. Mamá dudó, luego dijo, necesitamos tu ayuda, Hannah. Dinero, tal vez un lugar donde quedarnos. Casi me reí. Después de que me echaran, me quitaran mi habitación y me ignoraran durante un año, ¿pensaban que lo rescataría? Antes de que pudiera responder, la voz de Denise se escuchó por la línea, había estado escuchando en altavoz. Hannah, por favor, dijo, su habitual arrogancia desaparecida. Sane está hecho un desastre. Somos familia. A ti te va muy bien ahora. No puedes ayudarnos. Sus palabras me quemaron. Familia. No me habían tratado como familia cuando le dieron mi habitación a Sane o cuando papá me dijo que viviera en el cobertizo. Ahora, con su mundo desmoronándose, me veían como su red de seguridad. Respiré hondo, estabilizándome. Denise, no tienes derecho a llamarme familia ahora, dije, con voz firme. Ustedes tomaron sus decisiones. Sane tomó las suyas. No voy a limpiar este desastre. Hubo una larga pausa. Mamá comenzó a hablar, con la voz temblorosa, pero la interrumpí. He estado manteniendo a esta familia durante años. He terminado. Colgué, con la mano temblando, pero mi resolución era sólida. No tenían derecho a reescribir el pasado solo porque estaban desesperados. Corey y Vance se sentaron frente a mí, sus rostros una mezcla de conmoción y orgullo. Hiciste lo correcto, dijo Vance, reclinándose en su silla. Corey asintió. No pueden esperar que soluciones sus problemas después de lo que hicieron. Su apoyo me ancló, recordándome que no estaba sola. Había construido una nueva vida con personas que me valoraban, no solo por lo que podía darles. Más tarde esa semana, me enteré a través de un amigo en común que las deudas de juego de Sane ascendían a decenas de miles. Mis padres habían vendido la casa para cubrir una parte, pero todavía estaban ahogados. Sane no había transmitido en meses, su carrera hecha jirones. Denise estaba luchando por encontrar trabajo, pero su reputación estaba ligada al fracaso de Sane. Sentí un destello de lástima, pero se desvaneció rápidamente. Ellos habían construido este desastre, no yo. Yo había elegido mi propio camino, y mirando hacia atrás, fue la decisión más difícil pero la mejor que he tomado. Dejar la casa de mi familia en Grand Rapids no fue solo escapar del caos de Sane o de la traición de mis padres. Fue descubrir de lo que era capaz. Aprendí que la independencia no es solo pagar tus propias facturas. Es confiar en ti misma para construir una vida que refleje quién eres, no quien otros esperan que seas. Corey y Vance me enseñaron el verdadero significado del apoyo. Cuando estaba en mi punto más bajo, no solo me ofrecieron un sofá o un aventón. Creyeron en mí. Aparecieron con ayuda práctica, como encontrar mi apartamento, y con fortaleza emocional, como recordarme que merecía algo mejor. Su amistad fue un salvavidas, la prueba de que la familia elegida puede significar más que la sangre. Siempre les estaré agradecida. Este viaje no fue fácil. Hubo noches en las que dudé de mí misma, preguntándome si había sido demasiado terca, o si podría haber arreglado las cosas con mamá, papá, Sane o Denise.
Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba cómo me habían apartado, cómo valoraban los sueños fugaces de Sane por encima de mis contribuciones constantes. Me di cuenta de que algunos puentes no vale la pena reconstruirlos. Defenderme a mí misma significó alejarme, y esa fue mi fortaleza. Ahora mi vida es mía. Mi trabajo como creadora de contenido está prosperando. Mi apartamento se siente como un hogar y estoy rodeada de personas que me levantan. He aprendido a priorizar mi paz, a invertir en relaciones que son mutuas, no unilaterales. Si te enfrentas a una lucha similar, que sepas esto, eres más fuerte de lo que crees. No tienes que quedarte en un lugar que te disminuye. Me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Alguna vez han tenido que elegirse a ustedes mismos por encima de la familia? Dejen un comentario abajo y compartan su historia.